El presidente Richard Nixon y el secretario general soviético Leonid Brezhnev se dan la mano durante la cumbre de Moscú en mayo de 1972. Esta cumbre culminó con la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, conocido como SALT-E, un momento clave de la distensión en la Guerra Fría. Esta fotografía muestra el controvertido espectáculo del caballo de buceo, una popular atracción en Estados Unidos desde la década de 1880 hasta mediados del siglo XX. Sonora Webster Carver, una de las jinetes más famosas, continuó realizando estas inmersiones durante 11 años, incluso después de quedar ciega en un accidente. La actriz británica Madeline Smith, fotografiada aquí en 1971, es recordada por su papel como la agente italiana Miss Caruso en la película de James Bond Vive y deja morir. Su escena con Roger Moore en esa película de 1973 fue la primera del actor como el nuevo agente 007. Tropas de la 3ª División de Infantería de Canadá desembarcan en la playa de Juno, en Normandía, Francia, poco después del día D, en junio de 1944. A pesar de enfrentarse a una fuerte resistencia y un mar agitado, los canadienses lograron avanzar más tierra adentro que cualquier otra fuerza aliada en el primer día. James Dean y una joven Úrsula Andrés son fotografiados durante una cita en el famoso club nocturno Ciros de Los Ángeles, en 1955. Por aquel entonces, Andrés era una actriz poco conocida en Hollywood, años antes de su icónico papel como la primera chica Bond en Doctor No, de 1962. La princesa Diana y el príncipe Carlos se sientan junto a estrellas del rock como David Bowie y miembros de Queen durante el histórico concierto Live Aid en el estadio de Wembley, en 1985. El evento, organizado por Bob Geldof para combatir la hambruna en Etiopía, fue transmitido a una audiencia global estimada de 1.9 mil millones de personas. El escritor británico Rudyard Kipling, autor de El libro de la selva, es retratado en su estudio en su casa de Sussex, Inglaterra, a principios del siglo XX. En 1907, con 41 años, se convirtió en el primer escritor en lengua inglesa en ganar el Premio Nobel de Literatura. Esta curiosa imagen de 1924 muestra a un hipopótamo de circo tirando de un carro, una atracción novedosa y arriesgada debido a la naturaleza impredecible de estos animales. Se cree que el hipopótamo, posiblemente llamado Lotus, pertenecía a un circo estadounidense y fue entrenado para esta inusual hazaña. Debbie Harry, la icónica cantante de la banda Blondie, es fotografiada en los años 70 junto a un robot japonés Shogun Warrior y un logo del Partido Comunista de EU. La imagen, tomada por el cofundador de Blondie, Chris Stein, captura la ecléctica escena artística y punk del centro de Nueva York de la época. Un joven Stephen Hawking es fotografiado junto a su primera esposa, Jane Wilde, con quien se casó en 1965. Su matrimonio tuvo lugar 2 años después de que a Hawking le diagnosticaran ELA y los médicos le pronosticaran solo 2 años más de vida. En la década de 1920, este era el método para recoger pelotas en un campo de prácticas de golf, un trabajador protegido por una jaula de alambre. Este primitivo pero necesario artilugio permitía al recolector operar con cierta seguridad mientras los golfistas continuaban practicando sus swings. Patrick Swayze recibe instrucciones de la leyenda de las artes marciales Benny the Jet Urquidez en el set de la película Roadhouse de 1989. Urquidez fue el entrenador de lucha de Swayze para la película y también apareció como uno de los matones en la escena del camión monstruo. Una joven Linda Carter es fotografiada en 1972, el mismo año en que ganó el título de Miss Mundo Estados Unidos, representando a Arizona. Este éxito en los concursos de belleza le abrió las puertas a Hollywood, 3 años antes de conseguir su icónico papel como la Mujer Maravilla. Esta comparativa muestra el increíble crecimiento de Sydney, Australia, contrastando una vista de 1932 con una imagen moderna. En la foto antigua, el puente del puerto de Sydney es una reciente adición al paisaje, mientras que la icónica ópera de Sydney, visible hoy, aún tardaría 40 años en completarse. El presidente John
F. Kennedy, observa un pavo de acción de gracias que le fue presentado en la Casa Blanca el 19 de noviembre de 1963. A pesar de que el letrero dice «Buena comida, señor presidente», Kennedy perdonó informalmente al ave, siendo uno de sus últimos actos públicos antes de su viaje a Dallas. Albert Einstein y Keita Robert Oppenheimer discuten en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, en esta foto de 1947. Después de la guerra, Einstein se convirtió en un defensor del desarme nuclear, mientras que Oppenheimer dirigió el laboratorio de Los Álamos que desarrolló la primera bomba atómica. Dorothy Counts, de 15 años, camina con valentía hacia la escuela secundaria Harry Harding, en Charlotte, Carolina del Norte, el 4 de septiembre de 1957. Soportó el acoso de una multitud enfurecida al convertirse en una de las primeras estudiantes negras en integrarse a una escuela para blancos en el estado. El astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna, es fotografiado preparando una pizza en su casa en 1969. Esta imagen muestra un lado cotidiano y humilde del héroe nacional poco después de su histórico viaje espacial en el Apolo 11. La actriz sueca Anita Ekberg, inmortalizada por su papel en la película La Dolce Vita, sirve una cena de pavo en esta fotografía de los años 60. Su icónica escena en la Fontana de Trevi la convirtió en un símbolo del cine y un referente de estilo de la época. Walt Disney inspecciona personalmente la construcción del Castillo de la Bella Durmiente en Disneyland, Anaheim, California, en 1954. El castillo, inspirado en el de Neuschwanstein en Alemania, se completó en poco más de un año y se convirtió en el icónico centro del parque. Esta vista desde la azotea muestra la construcción de la torre norte del World Trade Center en Nueva York, alrededor de 1971. El proyecto utilizó un innovador diseño de tubo en tubo y grúas canguro que se autoelevaban para erigir las dos enormes estructuras. La Rue de Rivoli de París, fotografiada en 1900 y de nuevo en 2016, muestra una notable consistencia arquitectónica a lo largo de más de un siglo. Las estrictas regulaciones de planificación urbana implementadas por el barón Haussmann en el siglo XIX preservaron su icónica uniformidad. Estas 8 mujeres fueron las primeras azafatas de la historia, contratadas por United Airlines en 1930, conocidas como las Sky Girls. Todas eran enfermeras registradas y su principal función era atender a los pasajeros que sufrían de mareos en los vuelos. Cientos de oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles posan con sus motocicletas para una inspección en esta foto de Loomis Dean para la revista Leaf en 1958. La imponente formación muestra la fuerza y la disciplina de la División de Tráfico de la Policía de Los Ángeles en esa época. Una joven Lauren Bacall, con su característica mirada felina, es fotografiada en 1946, 2 años después de su debut cinematográfico junto a su futuro esposo, Humphrey Bogart. Su estilo sofisticado y su voz grave la convirtieron rápidamente en una de las grandes estrellas de la Edad de Oro de Hollywood. Un cartero rural en Suecia posa con su pesado uniforme de piel y su equipo alrededor de 1900. Estos carteros enfrentaban condiciones climáticas extremas y terrenos difíciles para entregar el correo en comunidades remotas, a menudo viajando largas distancias a pie o con esquís. Esta escena de playa coloreada, capturada por la Detroit Publishing Company alrededor de 1900, muestra los trajes de baño conservadores de la época. Tanto hombres como mujeres vestían prendas que cubrían la mayor parte del cuerpo, un marcado contraste con la moda de playa actual. Los iconos de Hollywood, Humphrey Bogart, su esposa, Lauren Bacall, y Marilyn Monroe, comparten un momento en el backstage de un evento a principios de los años 50. Monroe y Bacall protagonizaron juntas la exitosa comedia Cómo casarse con un millonario en 1953. El artista surrealista Salvador Dalí besa la mano de la actriz Raquel Welch en 1965, después de completar un retrato de ella para la promoción de su película Un millón de años antes de Cristo. Este encuentro fue un evento publicitario que unió a 2 de las personalidades más extravagantes de sus respectivos campos. Esta foto muestra una cena de la Unión de Gueules Cassés, una asociación de veteranos franceses
que sufrieron graves heridas faciales durante la Primera Guerra Mundial. Fundada en 1921, la organización brindaba apoyo a estos soldados y luchaba contra la exclusión social que enfrentaban. El 14 de marzo de 1951, tras celebrar su 72 cumpleaños, Albert Einstein sacó la lengua a los fotógrafos que le pedían una sonrisa. Al propio Einstein le gustó tanto la foto que encargó 9 copias para uso personal, recortándola para enmarcar solo su rostro. El presidente Theodore Roosevelt pronuncia su discurso sobre los trusts en Providence, Rhode Island, el 23 de agosto de 1902. En este discurso, advirtió contra la concentración de la riqueza en grandes corporaciones, sentando las bases de su reputación como cazador de trusts. Frank Sinatra, en la cima de su fama en los años 60, baja de un helicóptero Bell 47 con una copa en la mano, un símbolo de su lujoso estilo de vida. A menudo utilizaba helicópteros para viajar rápidamente entre sus actuaciones en Las Vegas, su casa en Palm Springs y los estudios de grabación en Los Ángeles. El legendario entrenador de Alabama, Bear Bryant, celebra una victoria con su jugador estrella, el corredor Johnny Jones, a principios de los años 80. La distintiva gorra de pata de gallo de Bryant era tan icónica como sus 6 campeonatos nacionales ganados con el equipo. Este es un quitanieves de cuña de los ferrocarriles de Vermont, fotografiado en las décadas de 1970 u 80. Estas enormes máquinas, que a menudo requerían varias locomotoras para empujarlas, eran esenciales para despejar las vías férreas tras las fuertes nevadas en el noreste de Estados Unidos. En 1909, un grupo de 66 familias judías se reunieron en esta playa de arena para celebrar el sorteo de parcelas de un nuevo barrio que fundaron cerca de Jaffa. Este asentamiento, originalmente llamado Ahuzat Bayit, pronto se expandió y fue rebautizado como Tel Aviv, que significa colina de la primavera. 2 ingenieros posan ante las colosales compuertas de las esclusas de Gatún del Canal de Panamá, alrededor de 1913. Cada una de estas puertas de acero medía más de 20 metros de altura y pesaba 750 toneladas, una proeza de la ingeniería de la época. Un local de Dairy Queen en la década de 1970 muestra el diseño clásico de la marca, que se convirtió en un ícono de los suburbios estadounidenses. La primera tienda abrió en Joliet, Illinois, en 1940, vendiendo un innovador helado suave, cuya fórmula sigue siendo un secreto. Un niño observa con asombro un televisor por primera vez desde el escaparate de una tienda de electrodomésticos en 1948. En esa época, un televisor era un artículo de lujo y era común que la gente se reuniera en la calle para ver las primeras transmisiones. Una mujer patina por el paseo marítimo de Venice Beach, California, durante el apogeo de la moda del patinaje sobre ruedas a finales de los años 70. Esta zona se convirtió en el epicentro mundial de esta cultura, mezclando deporte, música y un estilo de vida despreocupado. Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, resplandece con sus letreros de neón en esta fotografía de 1962. Se pueden ver anuncios icónicos como el de The Broadway Hollywood, Panorama Pacific de KTLA y la emisora de radio KMPC 710. Pasajeros del metro de Nueva York en 1953 viajan sin periódicos, una vista inusual para la época. La razón fue una huelga de 11 días de los repartidores de periódicos que dejó a la ciudad sin sus principales diarios. La actriz Susan Day, fotografiada aquí alrededor de 1970, alcanzó la fama interpretando a Laurie Partridge en la popular serie de televisión La Familia Partridge. A los 17 años, sin experiencia previa en actuación, consiguió el papel que la convertiría en un ícono juvenil de la década. La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 en el Estadio Lenin, donde miles de personas crearon un masivo retrato de Vladimir Lenin usando tarjetas de colores. Estos juegos fueron boicoteados por Estados Unidos y más de 60 otros países en protesta por la invasión soviética de Afganistán el año anterior. Una joven Norma Jean Dougherty, antes de ser conocida mundialmente como Marilyn Monroe, posa en una playa de California en 1946. En esta primera etapa de su carrera como modelo, aún conservaba su cabello castaño rojizo natural, antes de adoptar el icónico rubio platino que la haría famosa.